Bueno, gente, vamos retomando. Espero le haya dado el tiempo este pequeño break, que fue sin café, pero bueno. No sé si está Adriana Bogani por ahí, que quería hacer una pequeña intervención, y se nos pasó con la vorágine del chat y alguna pregunta. Si está Adriana por ahí, si no ya seguimos con la segunda disertación. Bueno, quizá no, vamos a darle unos segunditos. Bueno, darles de nuevo la bienvenida a todos a este 10º simposio de cultura física, entre otras actividades que se promueve desde cultura física justamente. Tenemos gente y compañeros de todos los subsistemas, por lo que estoy viendo, de primaria, de secundaria. Eso está muy bueno porque es un verdadero trabajo en red entre subsistemas. Es la forma de potenciar y nutrirnos un poquito todos en el área. Bueno, Cheche está por ahí. Así que vamos a presentar, es un placer y un honor, la verdad, esta presentación. Y una aclaración que estaban preguntando en el chat. Cuando Sebastián dijo que pusieran el nombre, no era necesario ponerlo en el chat con la cédula de identidad, porque ya lo tenemos en las inscripciones eso. Era en la ventanita de Zoom para estar chequeando los participantes. ¿Sí? Simplemente eso. También decirles que dejen para el final, cerca del final, alguna consulta en el chat, a veces se nos pasa, al estar poniendo los datos personales, se nos pasa un poquito en el chat. Así que cualquier preguntita que tengamos para la disertación que viene, la vamos volcando. Bueno, la presentación entonces de nuestro querido profe Cheche Comensoro. La verdad que eso es un honor, compañero de muchísimos de los que están acá, profe de muchísimos de los que estamos acá, generaciones enteras pasaron por el Cheche. Y bueno, Arnaldo Comensoro es profesor de Educación Física del ISEF, generación del 64, profesor de Historia de la Educación Física, el Deporte y la Recreación del ISEF, del Instituto Universitario de la CJ, de la Universidad de la Empresa y de la Universidad CLAE. Autor de libros y artículos en revistas académicas en el país y el extranjero, expositor en cursos, congresos y seminarios en el país y en el extranjero, integrante del Consejo Editor de la revista Nexo Sport, investigador, entre otras muchas cosas. Así que le damos paso a este compañerazo que tenemos. Arnaldo, todo tuyo. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí. Escucha bien. Después te voy a pedir que me habilites el compartir pantalla. Perfecto. Sí, acá André Aldama, hace años que no nos vemos. Muchos de los... ahí va. Muchos de los que me están escuchando fueron estudiantes en mi época de profesor en el ISEF, en la UACJ, bueno, incluso en la Universidad de la Empresa y en el CLAE. Un abrazo a todos ellos. Hace muchísimos años que muchos de ellos no lo veo, pero me acuerdo, ahora lo que veía en los nombres, me estaba acordando de cada uno. El agradecimiento a los organizadores. No se escucha bien. Hubo interferencia. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sigo, Víctor? Sí, sí, se escucha clarito. Perfecto. Bueno, en segundo lugar, el agradecimiento a los organizadores que se arriesgaron a invitarme. Y bueno, la culpa es de ellos si la cosa no sale bien. El tercero, que el tema que me pidieron es sumamente amplio, abarca unos cuantos siglos, y la historia de la educación física y su aplicación en Uruguay. Y que voy a intentar hacer una cosa absolutamente telegráfica, y omitiendo muchas cosas porque es imposible de otra manera, y yo me voy a dedicar exclusivamente a lo que tiene que ver con la educación física en el sistema educativo, dejando de lado el deporte y la actividad comunitaria, que están muy relacionados, pero que es imposible abarcarlo. Lo último, y sí, para evitar algunos comentarios anteriores, yo no declaro así con total seguridad que yo, en la mayoría de las cosas que de lo que
voy a hablar no estuve presente. Y hay gente que dice, sí, te encontramos allá en 1920. No. Te voy a contar además cuando nací, porque hay una foto que justamente cuando yo nací, así que en la mayoría no estuve presente, sí lo sé por haberlo estudiado. Bien, ¿me pueden dejar compartir pantalla? A ver, sí, ya estoy compartiendo pantalla. A ver, a ver. A ver. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha y se ve bien. Se ve bien. Bueno, entonces voy a empezar entonces a esta primera indicación. Bueno, la educación empezó sistemáticamente, la actual, la que conocemos, aproximadamente en el siglo X de la era cristiana, en la mitad de la Edad Media, cuando se fundaron las primeras universidades. ¿Por qué se llaman universidades? Bueno, porque ahí estaba todo el conocimiento y entraban los pocos nobles que entraban a esas universidades, o bien religiosos, sin ninguna clasificación. Entraban, estudiaban y en algún momento se les daba algún tipo de título porque, bueno, habían tomado todos los conocimientos que había en ese momento, que eran muy pocos. Será recién en el siglo XVII, XVIII, que se empieza a clasificar por etapas, un tal Comenio, también inventor de la didáctica, y bueno, establece las etapas primaria, secundaria y universitaria. Pero en el tema educación física y en Europa, a veces se incorpora la gimnasia, los ejercicios físicos, la educación física o la cultura física, son usados como sinónimo. Entonces es bastante difícil a veces determinar dónde empezó. Los primeros que hablaron de educación física, teniendo en consideración además que los traductores a veces incidían en esos términos, fueron estos que vemos acá. En el 93, 1693, John Locke, en un libro que se llamó Pensamientos sobre la educación, hablaba de educación física. Rousseau en la Emilio también. Josefa Amari Bobor, una mujer interesante, escribe un libro en 1790 que se llama Discurso sobre la educación física y moral para mujeres, una española, y Kant sobre pedagogía en 1803. Pero estos cuatro, la educación física a que se refieren tiene que ver más que nada con consejos a los padres, cómo alimentarlos, cómo dejarlo que jueguen, cómo hacerlo que hagan actividad física, natural algunos, más estructurados los otros, pero no tienen que ver con la enseñanza. Con la enseñanza recién vamos a tener estos dos autores, alemán el primero, suizo el segundo, que se influyeron mutuamente. Uno dice que primero fue Guttmuth, el otro dice que primero fue Pestalozzi, pero prácticamente son contemporáneos, y Guttmuth, un alemán, establece este libro, Gimnasia para Jóvenes, donde sí en el colegio, en las escuelas, privadas en general, establece la necesidad de hacer actividad física con el nombre de gimnasia. Y Pestalozzi con el nombre de educación física, en un libro que uno no determinaría que tenía que ver con eso, la habilidad de un solitario y otros escritos. Entre esos otros escritos está uno que se refiere a la educación física dentro del sistema educativo y abarca fundamentalmente ejercicios físicos y juegos, que era lo que había. Fíjense ustedes que el deporte como tal recién empieza a desarrollarse en Inglaterra 40 o 50 años después, 1840, 1850, adquiere la organización que conocemos por el deporte actual. Bien, ¿quiénes fueron en ese momento las grandes orientaciones de la educación física, de la gimnasia en Europa? Bueno, fueron estas cuatro. La gimnasia sueca,
establecida a partir de 1813 por Pedro Enrique Lina, el padre, y su hijo Hjalmar, que hace tablas para la escuela, los niños de escuela, gimnasia sueca. La gimnasia sueca es una gimnasia que tiene que ver con... Está blandito ahí, o sea, está bueno el piso. Allá en la cancha de la Agregado agua todavía y eso. Podemos hacer algo ahí. Por favor, los micrófonos. Cargar a los que no fueron, ¿te parece? Tengo la impresión que está interfiriendo algo, ¿no? Sí, ahí cerraron. Bueno, ahora sigo. La gimnasia sueca, Pedro Enrique Lin y su hijo Hjalmar. La gimnasia alemana, que, bueno, Jan es el que la desarrolla y que es perseguido políticamente, entonces los alumnos de Jan, el expreso, y se organizan en gimnasios y dan como derivación la gimnasia deportiva actual, ejercicios sobre gimnasio, sobre aparatos, sobre barra fija, sobre paralelas, sobre caballos, saltos, que a fines del siglo XIX, es decir, 1890, se organizan en diferentes instituciones y compiten ya en los primeros Juegos Olímpicos de 1896 en Grecia. Es uno de los primeros deportes que se organiza como federación. Por otro lado, la gimnasia, y también llamada educación física francesa, que tiene mucho que ver y que lo vamos a ver. Último elemento que hace a la orientación de la educación física en Europa es el deporte inglés, como yo decía, a partir de lo que se desarrollaba en los colegios privados ingleses, a partir aproximadamente del colegio de rugby en 1830. Esto es una demostración posterior, naturalmente, de lo que es la gimnasia sueca, gimnasia analítica, por sectores, con ejercicios artificiales, no naturales, y que se desarrolla por sectores y por valencias, como se llamaba en aquel momento, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, etc. Y los ejercicios están totalmente localizados y desarrollados a partir de un mando único y directivo. Tenía mucho de militar, porque Pedro Enrique Lin era militar. Y así se crea, este es el gimnasio donde enseñaba Lin. Naturalmente, eso es una demostración, una foto mucho más actual. La gimnasia alemana, aquí lo vemos, un señor de la época, en paralelas, barra fija a la derecha, las anillas atrás, también esgrima y trabajando sobre un caballo allá en el fondo. También se usaba, y lo hace posteriormente otros autores, lo que se llamaban los pórticos. Tengamos en cuenta que todo eso tiene que ver con diferentes orientaciones, pero que uno creía que eran separadas. Los suecos hacían una cosa, los alemanes hacían otra, y no es cierto. Nosotros, por ejemplo, en este trabajo, que es una reedición española de este libro de gimnasia de sala para la escuela y el liceo, y también para los adultos, es la primera edición es 1850, y es un alemán que hace ejercicio, como ustedes ven a la derecha, absolutamente analítico, no tiene que ver con lo que hace la gimnasia deportiva. Como anécdota, este libro perteneció a un profesor del instituto, Juan Carlos Casala, mi profesor de boxeo, que compraba, se ve, para orientarse y estar con un nivel teórico básico, bueno, todos estos libros antiguos, y ahí está firmado por él. Bien, finalmente, y tuvo mucha relación con lo que es después la educación física en América, aparece un español, Francisco Amorós y Andeano, que en España hace brevemente un instituto con las ideas de Pestalozzi, incorporando la educación física y la gimnasia a la escuela, pero tiene la mala idea de unirse a Napoleón, Pedro I, hermano de Napoleón, que invade España en 1808, y esa invasión
pone preso al rey, lo hace dedicar al rey y pone preso a Fernando VII, que era el que iba a asumir el reinado, y eso provoca en América, una serie de revoluciones, entre otras, termina con la independencia uruguaya. Este hombre, cuando Pedro I, llamado por los españoles Pepe Botella, Pepe por José y Botella por su adición a ese instrumento, dejan la invasión y Amorós tiene que irse con los franceses porque él se había adherido al gobierno de los invasores. Y se va a Francia, a París, y ahí instala un gran gimnasio cerca de los Campos Elíseos para instruir militares y civiles. Y tiene la característica de que lleva escolares 2 veces por semana a estas clases. Como vemos aquí, instaló estos pórticos donde, trepar, subir, hacer equilibrio, etc. Pero también utiliza los elementos alemanes. Lo vemos abajo, a la mano derecha, trabajando sobre paralelas, sobre el caballo sobre la izquierda, y una barra fija acá de frente. O sea, que parecería como que ya en aquella época se utilizaban elementos de diferentes orientaciones simultáneamente y por los mismos. Las clases de Amorós comenzaban con un trabajo libre sobre estos aparatos, tanto alemanes como estos pórticos, seguían por una serie de ejercicios dirigidos por el propio Amorós, de ejercicios de gimnasia sueca, analítica, y terminaba con juegos y carreras, para los niños, para los adultos no. Bien, último elemento es el deporte inglés. Aquí vemos un antecedente del fútbol y del rugby, un vale todo, en el colegio de rugby, que es el que está dibujado de la parte de atrás, un dibujo de época. Era bastante violento en ese momento y se fue orientando hacia elementos menos agresivos a través de las reglas que recién se terminan de conformar para el fútbol y para el rugby en 1863. Bien, entonces en América, ¿qué tenemos? En América viene la gimnasia sueca. La gimnasia sueca a través de libros, el que vimos recién, a través de maestros que venían, la mayoría de los maestros que trabajaban en la escuela uruguaya antes de Varela, antes de 1874, eran españoles, algún italiano también, y esos traían esa gimnasia sueca. La calistenia, ¿qué es la calistenia? Ahora la calistenia se denomina unas habilidades y unos ejercicios de suspensión, pero en aquel momento la calistenia es una modificación de la gimnasia sueca hecha en Estados Unidos por Charlotte Beer y Dio Lewis. La primera era una agitadora social que hace un libro que dice calistenia para niñas, niños, la escuela y la familia. Y Dio Lewis, Dioclecián era el nombre, porque todo el mundo lo llamaba Dio porque era era un médico que también hizo un libro en 1850 sobre lo que era la gimnasia calisténica, que es una modificación de la gimnasia sueca. Eso, Dio Lewis fue el que incorporó las clavas, los bastones y las mancuernas a las clases de educación física en América. También lo había hecho la mancuerna, sobre todo Amorós. También Amorós tuvo influencia en Europa, en América, porque ya en 1831, en varias localidades, la primera de todas en Filadelfia, había un gimnasio como él, copiado por sus alumnos que emigraban, otro hubo en México, otro en Cuba. O sea que el modelo de esos pórticos y con esos gimnasios, con esos aparatos, se trasladó a América, también a Uruguay, como lo vamos a ver posteriormente. En la tercera orientación, los pórticos franceses, y lo último, la gimnasia de competencia, que en América tuvo mucha influencia también en nuestro país. Esta es la calistenia, que después fue tomada por la escuela de luego Universidad
en Boston, en Springfield, donde se formaron durante muchísimos años y se siguen formando docentes, directores y profesores, que muchos de acá fueron a estudiar ahí y trajeron esa forma de dirigirse a una clase de gimnasia que fue hegemónica en el Uruguay entre 1912 y 1950. Después lo vamos a ver en detalle. Entonces, ¿qué pasa en el Uruguay? En el Uruguay, en 1850 estábamos en guerra. Hay que tener en cuenta de que los historiadores y a veces los políticos dicen que Uruguay tiene gran cultura democrática, lo que no es cierto. Durante todo el siglo XIX y parte del XX, las cosas se resolvían a través de guerras, de levantamientos armados. No se respetaban para nada las votaciones. Eso hubo como 25 levantamientos armados durante todo el siglo XIX, algunos en el siglo XX, primero en 1904 y el último en 1935. En esa época, 1834, 1844, menos de 20 años de declarar la independencia, 1842 exactamente, una fuerza del Partido Blanco, Partido Nacional, después, en ese momento Partido Blanco, apoyado por los argentinos, lo dirigía el gobernador de Buenos Aires, gobernador Rosas, invaden Uruguay y crean la Guerra Grande, y Uruguay, digamos, el gobierno Colorado, dirigido por el presidente Suárez, queda encerrado en Montevideo. En Montevideo estaba encerrado en una muralla que construyeron desde el puerto por la calle La Paz hasta la calle Yaguarón, hasta donde hoy está el cementerio central. Montevideo quedó ahí adentro con los colorados y los blancos quedaron en el Cerrito de la Victoria, de ahí es el nombre, y su centro cívico era lo que hoy es la Unión. En ese centro cívico se construye un colegio donde, vamos a ver si lo pueden ubicar, en la manzana que queda entre la Ravide, Cabrera y Asilo, y la Plaza de la Unión. Ahí se construye un gran colegio, y en ese colegio en 1850 se llamaba Colegio Oriental, y en ese se informa a través de la prensa, ahí se dan clases de gimnasia. Muy elemental, pero se dan clases de gimnasia, y por muy poco tiempo, porque en 1851 se aprueba una paz el 8 de octubre de 1851, por eso la avenida que une Montevideo con la Unión se llama 8 de octubre, y digamos, los maestros que estaban trabajando en ese colegio vuelven a Montevideo a sus tareas habituales. En el 55, desde ya el gobierno central mandan otro maestro que también hace clase de gimnasia 2 veces por semana, los días miércoles y viernes. O sea, está escrito, hay registros, 2 veces por semana se hacían clases, y dice ejercicios elementales y de fácil ejecución. Posteriormente hay otros maestros, todos españoles, que también hacen clase de gimnasia sueca, por los materiales que vienen, porque además Amorós volvió a dar cursos y conferencias en España, y bueno, y esa educación solo por los maestros, no había profesor de educación física, los maestros era lo que daban la clase. En 1861 entra el deporte inglés, cuando se funda el Montevideo Cricket, en el 74 se funda el Montevideo Rowing,
y poco después el Nacional de Regatas, porque a los ingleses le daban poca entrada a los piollos y por eso el nombre del Nacional de Regatas. El presidente del Nacional de Regatas era el presidente de la República, honorario. En el 92-93 se funda el Avenir, se dedica a trabajar en la gimnasia alemana. En el 98 empiezan los ejercicios físicos en enseñanza secundaria, 2 médicos la dirigen, desde el punto de vista de hacían gimnasia sueca y caminatas, después vamos a ver, y en 1913 se empiezan a fundar las plazas de deportes, viene en 1912 la Asociación Cristiana, aportando calistenia, aparatos alemanes, náuticos franceses, juegos y deportes, y eso se extiende a secundaria, que pasa a la Comisión Nacional de Educación Física en 1924 y primaria en 1926. Acá vemos, para que no vean tanta letra, una foto de una clase de gimnasia en 1890 dada por una maestra. Esto es una escuela primaria y la ven ustedes ahí, está dando una clase de gimnasia para los niños. En 1893 se funda el Museo Pedagógico, ese que está en la Plaza Cagancha, todavía existe en el mismo lugar, y a la derecha vemos un pórtico francés donado por franceses justamente, y atrás, sobre la izquierda, vemos unas sogas para subir, con esos como escalones, a la derecha también, y atrás clavas y mancuernas. Esto lo vamos a ver también posteriormente cuando se empiezan a comprar en Estados Unidos las instalaciones de las plazas de deportes. Esta es en la plaza, la gimnasia alemana, una demostración del Club Avenir, lo vemos aquí, en paralelas, caballo, barra fija, etc. Eso era, digamos, lo que era la cultura física en general, pero en la enseñanza, bueno, aquí tenemos los remeros que se refería a Collazo, este es un 4 con timonel del Nacional de Regatas, y arriba el primer partido internacional que se juega en las canchas del Montevideo Cricket, donde hoy está el hospital militar. Esto es de 1880. Bien. Esto es de 1900 y, como yo decía, hacen un paseo gimnástico. El profesor que está ahí adelante de bigotes, era médico, fue dentista también, se llamó Lamas, y entonces fue quien dirigió muchos años la educación física secundaria, y bueno, parte de la educación física era esto, paseo gimnástico de estudiantes a Colón, ida y vuelta, se tomaba el tiempo, y bueno, se competía a ver quién lo hacía más rápido y todo lo demás. Esta es la primera toma que hay sobre una actividad en secundaria dentro de la asignatura ejercicios físicos. Ya en 1924, en las plazas de deportes, esto es el gimnasio que hoy es del IABA, pero que en aquel momento se llamaba universitario, era parte de la parte de enseñanza secundaria, pero la enseñanza secundaria perteneció hasta 1930 y algo, 35, a la universidad. La universidad empezó acá en Uruguay en 1848 aproximadamente, y en 1951, cuando termina la Guerra Grande, tiene entre sus cometidos la enseñanza primaria. Tiene 3 escuelas, tiene toda la enseñanza secundaria y toda la universitaria, que era en ese momento una sola facultad, que era la Facultad de Derecho. Aquí está dando clases un profesor que después vamos a ver de dónde salió, el profesor Pereira, Julio Pereira, una clase de calistenia. Como decíamos hoy, está en la parte de afuera del gimnasio universitario, hoy después gimnasio de 25 de agosto, el gimnasio del IABA, dando una clase de calistenia. Así se entendía la cosa para varones. Bien, esta es en la Plaza de Deportes número 3, que era mucho más grande de lo que es ahora. También para estudiantes liceales una clase de calistenia.
Vemos todos igualitos, todos formados, todos directos, siguiendo las indicaciones, imitando al profesor, que esa era la característica de la educación física en ese tiempo. Aquí vemos también enseñando a estudiantes, alumnos, en la plaza de deporte, algunos ejercicios sobre aparato paralela. Está a la izquierda, dice el profesor Alberto Supisi, ex líder de la Asociación Cristiana, primer director de la plaza número 3, fundador de la Plaza de Deportes de Colonia y creador de muchos de los clubes que hoy existen. Por ejemplo, el Plaza Colonia, un equipo de básquetbol que se llama América, y no tengo la total seguridad, que fundó el Montevideo Rowing. A la derecha, el profesor Julio J. Rodríguez, líder también de la Asociación Cristiana, que fue durante muchísimos años director general de la Comisión Nacional de Educación Física. Esta es la Plaza de Deportes número 1, no donde está ahora, sino más contra la Escollera Sarandí, y el profesor que está haciendo esta posta con pelota pesada, parecería, es el profesor Gali, que era italiano y que fue el segundo director de la Plaza de Deportes número 1. Esta foto es de 1916. Y acá, en las pocas plazas de deportes, porque como eran siguiendo el modelo norteamericano, no se le daba mucha importancia al fútbol, en ese momento no tenía ninguna relevancia en Estados Unidos el fútbol, y después vamos a contar por qué tenía tanta influencia los norteamericanos, porque se hacía en muy poca cancha. Esta cancha de un deporte infantil, deporte liceal, escolar, en la Plaza de Deportes de la Unión, que es una de las pocas plazas que tienen cancha de fútbol. Otra de Montevideo que tiene es la Plaza 7, una canchita chiquita sobre la parte de arriba. Bien. ¿Quiénes fueron los profesores? ¿Quiénes fueron los docentes? Porque es muy importante, porque la docencia, la educación física siguió las orientaciones de los docentes, le imponía. Los primeros fueron extranjeros, algunos españoles, hasta 1924 y 26. La idea en primaria era que fueran las maestras las que daban clase, o los maestros que dieran clase. En algunos casos los hicieron, en otros casos no. Y bueno, los primeros fueron extranjeros, españoles, italianos, suizos, norteamericanos. En 1912, la Asociación Cristiana, que recién había sido, saludo además, aprovecho para el bachillerato que están ahí, porque voy a estar el lunes con ellos, pero para que sepan, la Asociación Cristiana se funda acá en 1909, y en 1912, bueno, traen un director, Jeff Hawkins, norteamericano, formado en Springfield, como yo decía, para que organice el departamento físico. Y lo hacen, bueno, adquiriendo un gimnasio en la calle 33, que había sido un templo evangélico. Y trae, como era de esperar, la asociación, traen ¿se escucha? ¿Se sigue escuchando? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sigo? Bien. Estos norteamericanos, Hopkins, hacen cursos de líderes, y esos líderes, cuando Hopkins en 1914 es contratado para ser primer director técnico de la Comisión Nacional y ir organizando la Plaza de Deportes, estos líderes de la Asociación Cristiana pasan a ser los directores de muchas plazas de deporte, como vimos con Supisi y otros más. En el interior, por ejemplo, en Florida, en Sarandí de Ligy, fueron líderes de la Asociación Cristiana Jóvenes. Blanco en Sarandí de Ligy, después vino a la Plaza 5, el primer director de la Florida también eran ex líderes de la Asociación Cristiana, que después hacían cursos. Para eso, a partir de 1913, primero con maestras, y después un curso para todos los que estaban trabajando en la Plaza de Deportes en el 17, los dos cursos no finalizaron, y a partir de 1920 y hasta 1936 hubo cursos en los cuales eran intensivos, y que vamos a ver algunas tomas que se daban en Montevideo o en diferentes lugares del interior. Por ejemplo, hubo en Atlántida, hubo en Piriápolis, hubo en Salto para maestras, y hubo en Montevideo también para maestras, y el último mixto que se hizo en 1936 en ese
gimnasio que vimos recién. Esos 10 cursos, esos 2 primeros no terminaron, 5 fueron intensivos, 3 fueron exclusivos para maestras, los 2 de 1926 que terminaron, y en 1913 era una especialización, fueron 3 mixtos, el 17 que no terminó, el del 20 y el 36, que fueron mixtos, y el resto solo para varones, 23, 24, 25 y 1930, 23 y 25 en Atlántida, 24 y 30 en Piriápolis, en el campamento que tenía la Asociación Cristiana en esa localidad balnearia. Esta es una toma del primer curso mixto, es una clase de anatomía. Hasta hace poco a la derecha estaba Juancito, aquel maniquí que había a la derecha, que muchos lo vimos en el instituto durante muchos años, ahora se lo robaron hace un año una delegación de brasileros que vino. Aquí están dando una clase de anatomía, aquí estamos las señoras y los señores escuchando, bueno, es en ese curso intensivo que duró 2 semanas en marzo de 1920. Este es el curso en Atlántida, esta es la Rambla de Atlántida, hoy ya no es así, no tiene nada que ver. Estas son algunas, y están haciendo una clase de calistenia con bastones, perdón, con clavas. La dirige justamente un líder de la Asociación Cristiana, como en este caso que están haciendo también en Atlántida ejercicios sobre estos pórticos que, ustedes saben, están en muchas plazas de deportes, son de origen francés, pero ¿qué pasó? Cuando se compraron, por indicación de Hopkins, los aparatos para las plazas de deportes, sobre todo la primera, segunda y hasta la quinta en Estados Unidos, en la firma Spalding, mandaron este tipo de aparatos y después se reprodujeron acá, y en la mayoría de las plazas de deportes, sobre todo el interior, hay todavía esos pórticos que tienen origen francés y que también sirven para hacer actividades de gimnasia alemana. También estos 3 que están a la izquierda son líderes de la Asociación Cristiana. El primero es el profesor Augusto Hugo Grassi, primer director de la Plaza de Deportes de Las Piedras, que después se fue a especializar en Springfield y volvió a trabajar en Santiago de Chile, después en Montevideo, en la Asociación Cristiana. El siguiente es el Emilio Capella, y el de atrás Vargas. Son 3 líderes de la Asociación Cristiana que hacían este juego cooperativo. ¿Lo ven? No hay competencia con otros. Los juegos cooperativos es uno de los temas que, bueno, tuvieron que ver con una nueva forma de ver los juegos. El profesor Lalo Soto, por ejemplo, insistía mucho en ello, el profesor Pérez Olivera también. Y no son un invento moderno, sino esta foto es de 1920. Bien, aquí están enseñando a nadar con el sistema del banquito. ¿Ven? Lo ven a la derecha acá un señor que está sobre un banco mostrando cómo se nada a pecho, y los otros que están atrás, estos en Atlántida, tratando de imitar los movimientos de pecho, que era lo que inicialmente hasta 1924 se enseñó en el Uruguay. Aquí están también esto es en Piriápolis, lo que hay atrás es el cerro de ese que tiene la cúpula arriba. Bueno, ya me va a salir. Azúcar. Sí, al lado del Toro, que está más sobre la... Bien, que se hace una subida, una carrera. Bueno, ya me va a salir. Y están enseñando acá atletismo. Que está con un disco, y atrás hay un señor, se ve que era el profesor de la Asociación Cristiana, que tiene todavía el triángulo ahí, ¿no? Ahí va, se ve. El San Antonio, me salió, alguien me lo dijo, me lo sopló. El San Antonio, ese San Antonio, pero Cotalino no tenía nada, miren lo que es ahora, ¿no? Y bueno, y Piriápolis no tenía casi nadie, es en 1923. Bien. Y el otro tema que había es el campamento. También el campamento de Piriápolis, donde llevan a niños de la Plaza de Deportes, y con esto conforman, digamos, lo que son los contenidos actuales de la educación física. La formación corporal, las gimnasias, o el desarrollo corporal, que en el caso de las damas y ahora también con los varones tiene un componente importante de expresión, los juegos,
como vimos, los deportes, como vimos, y las actividades en la naturaleza, como vimos. O sea, eso ya viene desde hace más de 100 años. Bien. En el año 1939 se crea el curso para la preparación de profesores de educación física, dependiendo de la Comisión Nacional, eran 3 años, luego de finalizar el 4º año de liceo. Así lo hice yo. Yo no lo hice en el 39, lo hice bastante después. Digo, por la duda, ¿no? Bien, en la asignación, el curso para la preparación de profesores de educación física, eran asignaturas deportivas, gimnásticas, pedagógicas, anatomofisiológicas, anatomía, fisiología, ejercicio, etc., y recreativas, teóricas y prácticas. Se debía presentar y al final aprobar una tesis de grado que estuvo vigente hasta 1956. En 1944, ese curso que estaba en varios lados, en la sede de la Comisión Nacional de Ciudad Vieja, iban a la piscina de la Asociación Cristiana, iban a la pista, iban al rowing para hacer remo. Bueno, se mudó al Parque Valle en 1951 por una propuesta de los estudiantes, hecha por el presidente de la Asociación de Estudiantes, el profesor Bonet, se empieza a llamar mi ISEF. Medio que se empezó a llamar sin una designación oficial, recién mucho después. En 1945 se hace en ese mismo edificio y en el horario nocturno el curso de entrenadores deportivos. Requería para ingresar solo escuela primaria y tenía 1 año de duración, siendo sus niveles técnicos muy limitados. Así era la educación física en esa época. Esto es de 1948, el que está a la derecha es el profesor Langlade, y acá todo formadito, mucha característica militar, porque Langlade era un adherente a la gimnasia sueca, en una variante que él llamaba gimnasia neo-sueca, y aquí están formados. Esta variante militar tiene su razón, después lo vamos a explicar. Las mujeres ya habían expresado, desde la misma época, esto es atrás, es esas plazoletas con palmeras, y las palmeras que acá a la izquierda, esto es digamos, al costado de la pista, frente al instituto, en una una demostración de gimnasia. Empezó a llamarse rítmica hasta que fuera, digamos, una disciplina deportiva dentro de la gimnasia. La gimnasia de damas siempre tuvo un costado muy importante en lo que es la expresión corporal, y aquí lo vemos. Bueno, pasó con la Universidad del Trabajo. Ya que ustedes están en la Universidad del Trabajo, les voy a contar un poquito, no demasiado, que esto es una tarea para ustedes, ¿no? Sobre todo para Daniel, que estaba interesado en la historia. La Universidad del Trabajo venía de la Escuela de Artes y Oficios, donde hubo en algunas instancias clases de gimnasia dirigidas por militares, según nuestra constancia, fueron inconstantes y con muy poca asistencia por una razón. Muchos de los estudiantes eran mayores, trabajaban en otra cosa, y entonces las clases eran voluntarias. La UTU, lo que hoy conocemos antes se llamaba Consejo, ahora se llama Dirección General, ¿no, Daniel? Fue creada por Decreto Ley 10.225 del 9 de septiembre del 42. Inmediatamente, como se hacía con los demás entes de la enseñanza primaria y secundaria, la Comisión Nacional de Educación Física mandó profesores para algunos egresados ya todavía no, de los primeros del ISEF, pero del curso de profesores, pero muchos de los cursos de instructores que se habían dado antes. Y empezó con la educación física, así dicen los documentos, con carácter experimental. Y la primera expresión fue la participación en eventos deportivos. Bueno, lo que pasaba era que además había muy poca asistencia, entonces lo que intentaron los profesores es, bueno, conformar una delegación que participara en los eventos deportivos estudiantiles. Y el primer evento que se hizo en el país fueron los campeonatos universitarios y liceales
también abarcaba los liciales, y la UTU y otras instituciones militares o policiales que también participaban, de atletismo, que empezaron siendo en el 42 un solo día, solo para varones, y a partir del 43 fueron 3 días también mixto. Y fue una muy buena iniciación en el año 44, porque en este campeonato universitario liceal de atletismo, los atletas de la Escuela de Mecánica y Electrotécnica de la UTO salieron campeones absolutos. Y aquí vemos la delegación de atletas varones y muchachas que conformaron esa delegación. Yo tenía 3 semanas de vida, pues yo nací en el 44. Digo para que tengan en consideración que todo lo demás fue antes de que yo naciera. Digo, porque a veces ya me ha pasado que dice, estuvo ahí. No estaba. Bien. ¿Cómo se enseñaba hasta 1965? Bueno, era un modelo de enseñanza tradicional, jerarquizándose la verticalidad y la demostración copia como estrategia didáctica, como vimos. Separaba al profesor y daba su clase de gimnasia, mostraba cómo eran los deportes, las habilidades, cómo eran los fundamentos del deporte, así se llamaban, y generalmente el estudiante copiaba lo mejor que podía, y si copiaba bien tenía buena calificación, no pasaba en el instituto. ¿Qué énfasis tenía? Bueno, un énfasis moral, disciplinador e higienista. ¿Por qué era disciplinador y higienista? Porque en un país que venía de tantas confrontaciones armadas, revoluciones, guerras, enfrentamientos, era necesario incorporar, como bien lo dijo Varela, que también José Pedro Varela en el 74 fue uno de los que impulsó la educación física, a pesar de que sabía poco de eso. Él copió en sus libros textos norteamericanos que promovían la calistenia. Y él también decía que había que educar para evitar esas confrontaciones que además dejaban al país en ruinas, y que dirigida por los caudillos, imponían una forma de conducción que no era ilustrada como él pensaba que tenía que ser. Ese afán disciplinador también tenía que ver porque muchos profesores vinieron del ámbito militar. En Uruguay hubo en 1910 a 1922 en el ejército una escuela de oficiales para hacer gimnasia y esgrima y tiro, que algunos terminaron trabajando como profesores en las plazas de deportes. En el caso, por ejemplo, del primo de mi abuelo, Guzmán Vilagomensoro, que fue el primer director de la Plaza de Deportes del 33, después vino para Montevideo y se dedicó a hacer preparación física en fútbol. Y así el primer director de la Plaza de Deportes de Paysandú, Ángel Custodio Rivadavia, también el primer director de la Plaza de Deportes de Salto, era militar. Por lo tanto, había una fuerte verticalidad de acuerdo a lo que es la impronta militar, y la demostración era la estrategia que ya venía además de la gimnasia sueca. Por eso decimos que había vestigios de educación militar y reflejos médicos. ¿Por qué había reflejos médicos? Porque se sabía que en aquellos momentos en donde la medicina estaba en pañales, donde no había demasiados recursos terapéuticos, la actividad física era y sigue siendo, lo doy por sabido eso, y mi experiencia así lo demuestra. Yo me pasé 50 años diciendo que era bueno hacer actividad física para la salud, y ahora lo he experimentado personalmente porque, tengo diabetes y tengo un poquito de hipertensión, y la actividad física toda la mañana saliendo a caminar me ha ayudado, y lo digo con total seguridad por mi experiencia. También teníamos esos reflejos médicos porque la actividad física era importante para la salud en un mundo donde moría la gente muy joven. Tengamos en cuenta que Varela murió a los 33 años de una gripe, y la hija de Valle, Amalia Valle, muere también de una gripe a los 18 años. El promedio en 1911 de edad
de los uruguayos era de 40 años. Se morían después los otros. Está muy pesada la cosa, Víctor. O sea, se aguanta bien. Un poquito más. Dale, tranqui. Un Vamos poquito bien, más. vamos bien. Ya termino. En 1900, aproximadamente 65, lo que ya había venido para primaria por allá por 1920, que es la escuela nueva, la escuela el calonovismo, es decir, una orientación educativa donde se pasaba de la importancia del maestro a la importancia del alumno, se centró en las preocupaciones curriculares y, bueno, se empezó a destacar los elementos afectivos, empezó a entender de que el alumno no era solo un receptáculo de conocimiento, sino que tenía mucho para ofrecer, y entonces había que no solamente darle conocimiento, sino que sacar esos conocimientos que ya traía el alumno, y una relevancia muy grande en los aspectos psicológicos, que antes no se tenían en cuenta. Empezó a individualizarse la educación en general, 1920 en toda la enseñanza primaria, y recién llega educación física en 1965, cuando el profesor, además, entiendo a veces un poco mal eso de tener consideración y un acercamiento afectivo, mucho más, se transforma en el amigo. A ver, amigo, haga tal cosa, a ver, amigo, haga tal otra. Cuando el alumno sabía claramente que nosotros no éramos sus amigos. Los amigos nuestros son, y ahora dentro de un rato me voy a juntar con unos amigos que tienen mi edad y conversamos los chismes de siempre. Uy, ¿te acordás de Aldama, que estaba dirigiendo en Nexo unas clases de gimnasia aeróbica en la playa Positos y en la playa Carrasco? ¿Te acordás? Bueno, la acabo de ver en la UTO. Esas son las cosas que decimos, ¿sí? Porque así somos los amigos. Bien. ¿Qué cambió esto? Bueno, vino un libro muy importante que se llamó Nueva Pedagogía de la Educación Física, lo tenemos a la derecha ahí, de Anne-Marie Seibel. También vino Liselott Dim, que fueron alemanes, y Gerald Smith, que fue austríaco, y trajo la gimnasia natural austríaca, o la gimnasia escolar austríaca, donde se incorporaba una serie de actividades lúdicas en parejas, colectivas, colaborativas, y se supera de alguna manera esa forma estructural que vimos del profesor al frente, la clase, que se sigue haciendo, las gimnasias de aeróbica son así. Pero en la educación física, en la enseñanza, se van adoptando, junto con ellos vinieron profesores como el profesor Horner, el profesor Weiss, el profesor Ibarra, el profesor Soane, que vienen de Alemania y traen, bueno, una concepción diferente de lo que era la concepción prevaleciente en el instituto y en la educación física uruguaya de la gimnasia sueca, porque la Anglade, que era, digamos, la figura relevante de esto, bueno, la sostenía muy fuertemente. En 1976, ya en dictadura, la enseñanza secundaria y técnica se desliga de la Comisión Nacional y pasa a depender de cada uno de los consejos, hoy de las direcciones generales. Bien. Bueno, un problema entre militares en secundaria hizo que esto se llevara y se empezaron a nombrar profesores, al igual que otros profesores, de otras asignaturas, tanto en secundaria como en la UTO. Sin embargo, con la ingreso de la educación de la dictadura, bueno, viene una tendencia muy venida del norte, donde se intentó que la educación fuera más eficiente y económica. Ahora hay también orientaciones sobre eso. El profesor se le empezó a llamar operativo, como un operario, y se entendió que lo que tenía que hacer era fundamentalmente aplicar progresiones que hacían otros, que sabían mucho más, y que lo único que hacía el profesor era aplicar lo que otros habían planificado, sin tener en cuenta de que los profesores están habilitados para adecuar a las circunstancias de cada centro, a la característica de nuestros alumnos, a su experiencia anterior, a los intereses del proyecto de centro, a lo que era ese lugar, digamos, de la zona donde uno está, que tienen determinadas tradiciones deportivas y gimnásticas y de actividades. Y bueno, el profesor está capacitado para eso, pero como era en principio desde el norte, que se establecía con determinadas sociedades que eran muy elementales, es una formación se le mandaba todo en unos manuales muy grandes que prácticamente decían todo lo que tenía que hacer el profesor. También
se observaron los aspectos hedonísticos, competitivos y estéticos del desarrollo físico. Se hicieron muchísimas exhibiciones en diferentes lugares, muchos torneos, empezaron los Juegos Atléticos Deportivos Estudiantiles, y se relegó de alguna manera los elementos educativos. Finalmente, después de la dictadura, viene el constructivismo, aproximadamente en 1990, donde se establece, un poco siguiendo la línea española, que los contenidos pasan a ser conceptuales, procedimentales y actitudinales, y hay una didáctica sobre el entendimiento en el proyecto. O sea, el alumno empieza a ser constructor y tiene que estar centrado en cómo él va aprendiendo y nosotros lo transformamos de alguna manera en los que ayudamos al aprendizaje del alumno y no somos el único factor. Hay un aprendizaje comprensivo del deporte, después vamos a ver, y que quiere decir que comprender primero el deporte para poder resolver la situación y tomar las mejores alternativas. Y estoy terminando. En 2007 se desarrolla a partir de 2007 la universalización de la educación física escolar. Como dependían de educación física, y la educación física siempre tuvo pocos profesores relativamente a las necesidades, solo se cubría el 20% de la educación pública. Sí, la privada tenía toda la educación física, desde inicial hasta bachillerato, pero en la educación pública había solo el 20%, y ahí se incorporaron muchísimos profesores, 800 en total, porque se entendió que la educación física no solamente es una prestación, no solamente es un servicio, sino es un derecho. Y bueno, y también de la misma manera que en secundaria y en la UTU tenía su sector de educación física, también pasa en ese momento al Consejo y Dirección General de la Educación Inicial y Primaria. Bien, esto es lo que son los derechos, digamos, de los estudiantes. Acá hay una foto bastante significativa, porque empiezan a ver una serie de ideas nuevas que se las voy a ir dejando para que ustedes tengan idea. Conjuntamente con esto, en 1985 entra el deporte para todos, con una concepción de alguna manera social, sacando las actividades físicas comunitarias de las instituciones y dando la posibilidad de hacerlos en la vía pública, popularizando, digamos, la actividad, lo que soy calles, avenidas, ramblas, parques, donde la gente, yo también, hacemos actividad física sin tener que ir. Y por otro lado, la educación física crítica, de la cual vamos a hablar después. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Y se lo dejo para que ustedes lo resuelvan. Varios. ¿Cuáles? Yo se lo planteo, después ustedes lo discutirán, harán otro seminario para resolver esto. ¿Cuál es realmente el rol actual de la educación física en el sistema educativo? ¿Qué quiere decir educación física y el aprender a pensar? ¿Aprende a pensar haciendo actividades físicas? ¿O solamente es mover el cuerpo en forma cada vez más hábil, cada vez más económica, cada vez más adecuada al objetivo? ¿Aprende a pensar? ¿La educación física incide en el aprendizaje a ser mejores ciudadanos? ¿Les ayudamos a que sepan escuchar? ¿Sepan esperar a que otro exprese sus ideas y después controvertirlas? ¿Ser tolerante? ¿Ser ordenado? Analizar fundamentalmente los razonamientos y no solamente lo que, digamos, va por afuera. ¿Ayuda la educación física a eso? ¿Puede ayudar? ¿Hacemos reflexiones críticas sobre la propia educación física? Y especialmente ahora, su comercialización, su fase de consumo. Son temas que yo no los tengo resueltos. Espero que ustedes lo resuelvan. Otros tres. Se habla mucho de los valores en el deporte. ¿El deporte siempre? ¿A veces? Muy poco. Es un lugar común que se ha traído desde hace mucho tiempo y que hoy ya no tiene sentido. El otro día unos árbitros decían que cuando nosotros le decimos a nuestros niños no sean mentirosos, tienen que decir siempre la verdad, no deben engañar a nadie.
Después vamos al fútbol, el domingo o el sábado en la cancha de fútbol infantil le decimos, tírate al suelo, así que te duele, así te cobran favor. Le pedimos que engañe al juez, a los contrarios, a sus compañeros, al público, a los padres que están alrededor. A veces es contradictorio y no es muy educativo. Entonces, valores, cuándo y cómo realmente se desarrolla. No todo el deporte desarrolla valores, no todo de cualquier manera, como cualquier actividad humana, ¿no? Nosotros estamos pensando en la educación física para después, para que la gente, nuestros alumnos, después queden abrazados a la actividad física, lo incorporen a su cultura y hagan el resto de la vida actividad física saludable, o solamente nos ocupamos del momento en que estamos enseñando y que tengan, bueno, un buen rendimiento en ese momento y no pensamos para después. Bueno, y uno muy importante que imagino que ustedes están desarrollando, porque se ha hecho muchos trabajos sobre esto, la posibilidad de tratamiento interdisciplinarios de contenidos comunes, la educación física y a otras asignaturas, bueno, a través de tratamientos transversales. También se han hecho y son muy buenos, y a veces se dejan de lado porque a veces nos encerramos en nuestra propia contenidos. Bueno, con esto y un bizcocho, yo creo que le di para pensar un poquito. Como les decía, perdonen que tuve que ir rápidamente y dejando de lado muchas cosas, pero bueno, en este poco tiempo pudimos hacer este recorrido en la educación física. Si hay preguntas, con mucho gusto, y si tengo tiempo, las vamos a responder, si puedo. Bien. Cheche, si bien no tenemos preguntas en chat, tenemos ahora que le vamos a dar la palabra a Leonardo, tiene la mano levantada. Voy a dejar de compartir, espera. A ver, ya estoy. Ahora sí. Sí que tenemos un montón de saludos, ¿sí? Saludo especial de inspección con Elena y Víctor que estaban por ahí. Dice que sos el mayor recopilador de historia de la educación física del Uruguay. Y bueno, creo que a muchos nos hizo viajar en el tiempo, en nuestra época de formación docente, y muchas vivencias con muchas cosas que vimos y escuchamos de vos. Así que, Leonardo, si querés, que tenés la mano levantada, abrí el micrófono, comentale a Cheche. Ahí estaba Marina Stoleni de Constitución, de Belén, perdón, de Belén. Hace tiempazo que no la veo. Sí, una vez fui a visitarla y no estaba en el gimnasio. Había ido justo a una reunión de la UTU. Bien. Un gustazo. Ahí Leonardo bajó la mano, así que, bueno, como te decía, preguntas no tenemos, creo que son un montón de agradecimientos, no solamente por el chat, sino por las caras, cada vez que decías algo, se ve que mucha gente, ¿sí? Se le venían cosas a la cabeza espléndidas. Así que le vamos a dar la palabra a Daniel para que te salude y vaya cerrando. Y obviamente, de parte mía, un placer haberte presentado. ¿Cómo estás, Cheche? ¿Cómo andás, Daniel? Bueno, tengo el orgullo y el honor de comunicarle a las generaciones más jóvenes que este señor que acaba de hablar fue mi profesor. Así que lo escuché atentamente y, como decía Víctor, me llevó de vuelta a aquellos años de instituto donde te escuchábamos con tanto afecto y con tanto cariño, Cheche. Muchas gracias. Hay docentes en la vida que pasan de largo y hay otros que dejan huella. Sin lugar a duda, el Cheche deja una huella y siempre es un placer escucharlo. Su capacidad, su entrega, su profundidad, siempre nos deja algo. Y en un momento donde estamos frente a cátedras tan arrogantes, de un perfil tan posicionados, tan en la superioridad, escuchar a una persona con tanto conocimiento y con tanto estudio desde la humildad, realmente es un gran placer, Cheche. Quería comentar además que a principios del siglo, por lo que he estudiado yo, he leído muy poca cosa, por supuesto, por los años, principios de los 1900, cuando tú hablaste de la época de José Valle y Ordóñez, ahí también, después de la Escuela de Oficios de la UTU, que se introdujo Figari, ya se empieza a hablar de cultura física.
Por eso nosotros traemos el nombre de cultura física y ahora estamos en un trámite para que nuestra inspección no se llame educación física y recreación como se llama, sino que se llama cultura física. Me parece que da honor a la historia más profunda de la UTU. ¿Querías decir algo respecto a eso, Cheche? Te veía ahí Sí, con los gestos. yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que es un nombre más adecuado que el de educación física y que es bueno que ustedes lo hayan rescatado. Sí, ese es que se usaba en esa época, tanto es así que la primera plaza de deportes se llamaban plazas vecinales de cultura física de 1903 a 1915. O sea que están en el buen camino, están en el buen camino. Bueno, le agradezco a todos, sí, claro, muchos ahí saludaban, voy con muchos abrazos. Y bueno, reconfortado de encontrarme con tanta gente con el cual, bueno, en su momento tuve referencia, fueron mis alumnos o fueron mis colegas o tuvimos relación en el nivel, yo qué sé, sindical, en la gremial de profesores, yo qué sé. Y bueno, sí, me siento muy bien por eso y agradezco mucho. ¿Se te cortó? Bien. Está cerrado, Daniel. Estás hablando, está cerrado. Decía, repito, que para agradecerte y para cerrar entonces nuestro encuentro, retomar las palabras de Leo hoy, que hacía mención de que a un momento histórico tan doloroso que hoy revivimos y que ustedes lo han vivido como familia en carne propia, el hecho de que estés acá representa muchísimo para nosotros y quiero de corazón agradecerlo, Cheche, en nombre de todos los docentes y todos los que te escuchamos.